Este de aquí es el nuevo iPhone 17 Pro Max. Acaba de salir este año y ya expiró o está a punto de hacerlo. Verás, ¿alguna vez has escuchado de la obsolescencia programada? Este fenómeno en el que las empresas limitan el tiempo de vida de sus productos de forma intencional para que después de un tiempo tengas que volver a comprar. Bueno, pues Apple no hace eso, ¿ok? Está en contra de la obsolescencia programada. Sin embargo, usa un truco psicológico bastante simple pero efectivo y que genera exactamente el mismo efecto en tu mente: la obsolescencia emocional. Pero para entender un poco mejor cómo un truco tan simple nos hace caer una y otra vez, primero te pongo en contexto con eso de la obsolescencia. Usaré el ejemplo de las bombillas porque es el más fácil de entender. ¿Te parece bien? No. Bueno, ahí te va. A principios del siglo XX, las bombillas eran extremadamente duraderas. Una bombilla de buena calidad podría durar 2 o incluso 3 veces más que una bombilla actual. Entonces, ¿cómo es posible que más de 100 años después nos haya inventado una bombilla que dure para siempre? Bueno, pues porque no es rentable. En cuanto inventas algo que dura para siempre, estás condenando a tu propia empresa porque eventualmente ya no tendrás a quién venderle. Esto es algo que los fabricantes de bombillas entendieron perfectamente, así que en 1924 se organizaron y formaron una especie de acuerdo en el que ningún fabricante podría fabricar bombillas que duraran más de 1000 horas. Si alguna lo hacía, era multada por esta organización secreta. Una práctica un poquito sucia, pero fue uno de los primeros casos de obsolescencia programada. A partir de ahí, esa práctica se volvió algo común. Y a día de hoy pocas cosas están diseñadas para que duren demasiado. Pero ¿eso qué tiene que ver con Apple si ellos no hacen eso? Entre comillas. Bueno, la obsolescencia programada busca esencialmente justificar tu necesidad. Tú compras algo y con el tiempo pues comienza a averiarse, dejan de fabricarse refacciones, deja de recibir actualizaciones o simplemente deja de ser compatible con el resto del ecosistema. Ahora necesitas otro. Pero Apple no busca justificar tu necesidad, busca justificar tu deseo. Y eso lo vuelve mucho más efectivo todavía, porque no necesitas un celular nuevo cada año. Pero ¿a poco no deseas el nuevo iPhone 17 Pro Max con ese borde de titanio y su llamativo color naranja? ¡Claro que sí! ¿Quién no? Exactamente, cuando hablamos de cosas como la tecnología, el deseo vende mucho más que la necesidad. Pero ¿cómo logran justificar tu deseo? ¿Cómo hacen para que te sientas orgulloso de gastar 30,000 pesos en un celular prácticamente igual que el del año pasado? Primero, con innovación. ¿Innovaciones tecnológicas? No, innovaciones con respecto al iPhone anterior. Lo que hace Apple es que de alguna forma dosifica la tecnología. Es decir, toda la tecnología y características que tiene el iPhone actual las pudieron haber puesto en el iPhone de hace 3 o 4 generaciones. Pero entonces, ¿qué te iban a vender en los próximos años? ¿Entiendes lo que trato de decir? Cada año presentan un iPhone con pequeños cambios internos que lo hacen mejor que el anterior. Una cámara con más megapíxeles, una batería más grande, un chip más potente, y todo eso lo rematan con lo más relevante para su público: el cambio externo. Un nuevo color, un nuevo material, el orden de sus cámaras, bordes diferentes, algo que lo haga distinto y le dé un aire de frescura. Ahí está tu innovación. 2. Con marketing. Apple es la empresa más grande de tecnología, pero no es eso lo que vende. Vende sensaciones. Sus anuncios rara vez van a hablar de RAM o megapíxeles o de especificaciones en general. Más bien hablan de vidas perfectas. Gente creativa, minimalista, exitosa. Eso es lo que todos queremos ser. Su marketing es aspiracional y de alguna forma han hecho de una herramienta cotidiana algo que representa identidad. Y número 3, con un ritual mediático. Cada año Apple presenta un nuevo iPhone y este evento se convierte en un espectáculo. Todo mundo hablando de esto, todos probando y reseñando algo que ya conocemos pero igual nos emociona y te bombardea con el mensaje de: hey, ¿te gusta el celular que tienes? Pues acabamos de sacar uno mejor. Te hace sentir que te quedas atrás, que lo que tienes aún sirve pero ya no es suficiente, ya no va contigo, ya no es tan bueno, ya no es tan cool. Así que no te sorprendas si el próximo iPhone 18 tiene una mejor cámara que este, su batería dura más tiempo, su chip sea más potente y sus colores más bonitos. Porque si esta predicción es correcta, eso solo puede significar que el mejor iPhone de la historia ya expiró.